Bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer tema que proponemos a debate de nuestros invitados es la reunión de ayer del Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, que no alcanzó ningún acuerdo relativo a trasladar a la justicia las actuaciones presuntamente o posiblemente delictivas, según el informe jurídico de Aguas de Cádiz, que llevó a cabo Ignacio Romaní en los tiempos en que fue presidente de esta empresa pública. Sobre todo los 42.000 euros gastados en unos informes que no aparecen en unas jornadas donde no fue anunciado en Aguas de Cádiz para el director de la tesis de Romaní, cuyo nombre coincide con el objeto, al parecer, de ese pago. El informe jurídico decía que podía haber habido prevaricación, malversación de caudales públicos y otros delitos. El presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, lo lleva al Consejo de Administración al objeto de trasladar al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía e interponer una querella contra Romaní. No hubo acuerdo con el PSOE, no se adoptó ningún procedimiento y ahora dicen cada uno por separado que van a llevar el asunto a la justicia. Yo empiezo. Muy bien. Dos cosas. Sobre el particular, dos cosas. La primera, tengo noticias del círculo más estrecho del Partido Popular. ¿El círculo de Podemos? No, de hoy tengo otras noticias también de otro que círculo. Te contaré, sí. Y el Partido Popular de Cádiz piensa que lo de Aguas de Cádiz va a ser lo mismo que lo que pasó con Loreto, con el Matadero y tal, es decir, que en los tribunales van a ganar completamente este asunto, lo cual, que mira, si eso es así, podrían haber colaborado en que se lleve cuanto antes, ¿eh? Me sorprende que, si esa era la filosofía o era la creencia del Partido Popular, de que esto iba a ser como Loreto o el caso Matadero, pues... Pero... Sobre todo, la segunda cuestión que me suscita esta noticia es la siguiente. Para que un asunto como este sea llevado a los tribunales por Aguas de Cádiz se necesita un quórum, ¿no?, suficiente para tal. Y sin embargo, para aprobar el gasto no se necesita quórum, ¿no? Yo creo que hay una desproporción en la mecánica administrativa que a mí francamente me sorprende. Es decir, usted puede autorizar un gasto de 42.000 euros sin tener el concurso, el acuerdo del Consejo de Aguas de Cádiz. Sin embargo, para llevar un asunto a los tribunales no. Pues yo creo que... Es que yo pienso que esto no es una anécdota, sino que es la categoría de lo que está pasando en muchas cosas. Y es que tenemos una democracia que realmente no es de buena calidad. No es de buena calidad. Es decir, usted propone al Consejo un gasto, bueno, si para un banco, para sacar tú más de 1.000 euros de un banco, tienes que dar tu DNI, de tu dinero, de tu dinero, oye, como de una empresa pública, puedes disponer de cifras importantes sin un expediente que pueda ser consultado por la gente y a partir de determinada cantidad ser aprobado por la... Es que eso no lo entiendo. Te voy a explicar por qué. Porque Aguas de Cádiz funciona internamente casi como una privada y hay un consejo de administración que daba una serie de potestades tanto al presidente como al gerente. Por ejemplo, los sueldos que había antes, sin embargo, cuando ha venido el nuevo gobierno, ya ese sueldo no hay, estaban autorizados sueldos del triple de lo que hoy hay en este momento, autorizados. Pero aprobados por quién? Aprobados por el Consejo. Aprobados por el Consejo. Entonces, cuando el Consejo pero el capítulo de gastos, por ejemplo, el gerente anterior tenía un tope de gastos X, el gerente actual, ojo, impuesto por él mismo, porque el Consejo podía decir, imaginaros, ¿no?, por deciros una cantidad que no sé exacta, que usted hasta 100 puede disponer sin pasar a concurso o lo que sea. Y el propio gerente actual ha dicho, no, aquí a partir de 30, de 40, pero sí estaba autorizado. Por lo tanto, yo coincido contigo en la primera parte que dices, o lo que ellos
lo que te han comentado a ti. Creo que esto quedará, yo estoy convencido de que quedará en nada, porque estoy convencido que no se ha hecho nada que no estuviera capacitado para ser. Otra cosa es, vale, eso que ha salido... Pero yo no he dicho eso. Yo he dicho que esto va a ser de nuevo el caso Matadero, sí, por el eso. caso Loreto, es decir, que hacen unas acusaciones gravísimas al PP y después los tribunales lo tumban. Pero vamos a ver, yo no he dicho nada contrario. Digo vale. que efectivamente eso puede quedar, porque yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber que todo lo que se ha podido hacer estaba en el marco que te permitía el Consejo, la ley, lo que tuvieran aprobado y tal. Ahora dices tú, hombre, si están tan tranquilos, ¿por qué les preocupa? Hombre, les preocupa porque no nos olvidemos que en la parte política el desgaste, que eso es lo que no quiere nadie, de mantener un tema abierto en los juzgados y tal, sabemos que hay un desgaste, aunque al final a ti te pueda venir, o tú intuyas que pueda venirte positivo hacia ti, pero hay un desgaste que es lógico que no lo quieren. ¿Qué ocurre en otros asuntos de ámbito nacional o regional en política? Pues, ¿por qué se dice a veces, como ha pasado, ya hablaremos después con el ministro? Bueno, porque lo que no se quiere es el desgaste. Es que, de acuerdo, podríamos llegar incluso a, imaginaros, bueno, pues a lo mejor cuando llegue el momento se dice que aquello que se decía efectivamente se podía hacer, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué calvario has pasado mediáticamente? Por lo tanto, aquí lo que hay es una situación que a la vista, claro, cuando tú le quieres sacar una factura de no sé cuánto y del patatín, uy, ya tenemos el tema, vamos, la crítica mediática y tal, pero seguramente estaría autorizado, seguramente no, seguro está autorizado. De cualquier manera, nosotros no hemos entrado en una cuestión fundamental aquí, que es la estética, ¿no? Claro, estética no hay. Por eso te digo, sí. Estética no, Fernando. Sí, pero Fernando una cosa la Santiago estética está súper callado, porque por la parte estética ya él se ha pronunciado. Él explica el tema legal. Otra cosa es lo que nos parezca que se gasten los dineros en una cosa o en otra, ¿no? Es lo que he dicho yo. Yo de todas formas, al ver hoy la reseña de la reunión de ayer del Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, a mí inmediatamente se me vino a la cabeza la fábula de Iriarte de los galgos, los podencos. Termina la reunión de ayer y claro, unos dicen, a la Fiscalía, esto hay que llevarlo a la Fiscalía. El otro dice, al Tribunal de Cuentas, yo creo que al Tribunal de Cuentas. Y otro dice, ¿y no sería mejor presentar una denuncia ante el juzgado? Y ahí están, sin saber, pero... Son las posiciones, digamos, del órgano rector, ¿no? Pero hay unos hechos. ¿Esos hechos cuáles son? Pues hay un informe de la UCA que dice, aquí no hemos tenido nunca conocimiento de la existencia de un observatorio que, formando parte de algún órgano de la universidad, haya hecho ningún estudio a nadie, y menos al ayuntamiento, ni se haya recibido dinero por él, etcétera. Sí, hay un informe de los servicios jurídicos del Consejo de Administración que, una vez analizado los hechos, dice, pues ahí pudiere haber prevaricación, malversación de fondos, fraude, incluso falsificación documental, dice el informe. Eso es lo que dice el informe hecho por los juristas de los servicios jurídicos del Consejo de Administración. Serán mejores o peores, pero es lo que hay, Y ante eso, ¿qué ocurre? Pues que no logran ponerse de acuerdo en qué hacer con ese informe, con el otro informe, a quién enviárselo y a quiénes no. Y puede ocurrir una cosa curiosa, y es que unos opten por mandarlo a la Fiscalía, en este caso el PSOE. Otro opte por presentar una denuncia ante los juzgados. Esas dos iniciativas pueden neutralizarse, porque evidentemente el que lo haya mandado a la Fiscalía dirá, yo espero a ver qué dice la Fiscalía. El que lo haya enviado a los juzgados, pues dirá, y yo voy a esperar
a lo que digan los juzgados. Sí, pero es que Y Manolo, mientras es tanto, diferente, la mecánica y es mientras- distinta. sí, pero- la y fiscalía mientras- tú vas allí pero- y lo pero- dice, pero el estoy juzgado te presenta las pruebas, ¿eh? estoy diciendo que en base al informe jurídico que te han dado, pues uno dice, yo voy a trasladarlo a la fiscalía, yo voy a trasladarlo al Tribunal de Cuentas o voy a trasladarlo al otro. Cada uno al que lo traslade dirá, espero a que me conteste lo que he dicho, y el otro dirá lo mismo. Y mientras tanto, en esta historia, pues el concejal romaní, que en este caso es los galgos de la fábula, pues se comerá a los conejos que están decidiendo qué hacer con el informe. Y sin saber, en ese momento, sin saber qué pasó con los 42.000 euros del célebre estudio, con la ayuda que luego eso pudo ser para lo de su doctorado, etcétera, etcétera. Por tanto, a mí me recuerda esa fábula y creo que la decisión de ayer en ese Consejo de Administración es bastante incomprensible para el común de la gente. Esto podrá tener el final jurídico que sea, pero políticamente y estéticamente esto es insostenible. Es que el momento más delicado aquí para este asunto es el informe de la universidad, porque aquí yo contrato, en comillas, con la universidad un informe que viene avalado por el prestigio de la universidad. Resulta que la universidad dice, no, yo no tengo nada que ver con esto no es cosa mía, esto es cosa tal, con lo cual empieza todo a complicarse mucho, ¿no? Luego una cosa es el tema político, otra el tema jurídico penal y otro el tema personal, ¿no? Creo yo. Bueno, yo creo que hubo un debate político y una serie de acusaciones e informaciones antes del informe jurídico de la propia empresa Aguas de Cádiz. Y yo parto de ahí, es decir, porque lo otro han sido informaciones de parte, pero yo creo que no es de parte el informe jurídico de la empresa, donde dice que ahí hay delitos, que ahí hay delitos. No presunto. No, dice que hay delitos. Entonces, lo que no entiendo es que se antepongan el protagonismo político de Podemos y sobre todo del PSOE, para ser él el que lleva la bandera frente a, en vez de decir, bueno, aquí hay un informe, esto es una empresa, claro. Nosotros somos un consejo de administración y aquí hay una empresa que dice que aquí ha habido un dolo económico para la empresa en forma de delitos. Luego hay un presidente del consejo de administración que propugna una fórmula, la denuncia, pues que se haga. Claro. Pero claro, el PSOE, que parecía que en la aprobación del presupuesto había cambiado el chip y empezaba a hacer una política de diálogo, consenso y después actuación política, vuelve otra vez a retrotraerse a la posición de diferenciación política con o bien poner públicamente poner un marco donde es que aquí Podemos va al pairo y va detrás de lo que nosotros marquemos y tal y cual, como sucedió en el Pleno cuando Ciudadanos le dijo, este presupuesto es del PSOE, no es de Podemos. Parece que pretende que eso sea en todas las actuaciones. Yo creo que en este tema, si había un informe de la empresa y el Consejo de Administración tiene un presidente y propugna que se lleve vía juzgado, el PSOE debía haber entrado ahí y ya está. Es que porque claro, después nadie le va a pedir cuenta al PSOE, sino le pediría cuenta a la empresa en base al consejo, al informe del Consejo de Administración, que dirá, esto está infundado, es erróneo y tal, pero bueno. Claro. Por eso yo decía, y ahora resulta que como las decisiones que se adoptan es que uno va a ir por su cuenta llevándolo a la Fiscalía, otro va a ir por su cuenta, parece ser, no está todavía muy claro si una denuncia o al Tribunal de Cuentas, yo decía antes, se neutralizan porque cada uno esperará a que se pronuncie el órgano al que él ha presentado la denuncia, con lo cual
El otro dirá, sí, sí, eso es lo que dice la vía que tú has seguido, pero yo tengo que esperar la que yo he seguido, con lo cual esto se eterniza habiendo, como decía Rafael, y yo ponía de manifiesto al principio, que hay un informe de los servicios jurídicos de ahí que no es nada ambiguo. Establece una serie de criterios. Bueno, el PSOE tendrá que explicarse, porque si una está serie tan de claro, criterios que se explique, ¿no? que luego serán los que. Por eso a mí me resulta incomprensible que ayer no decayese, como ocurre muchas veces, pues mi iniciativa. Si el objetivo es que esto se aclare, bueno, pues si esto se va a aclarar por la vía que tú has dicho, pues yo me sumo a lo que tú has dicho en consonancia con lo que los servicios jurídicos han establecido, y a partir de ahí se acabó. No que esto para el común de la gente no se entiende, y las actuaciones políticas que no se entienden, lo mismo que las sentencias que no se entienden, tienen luego unas consecuencias graves para la gente. No se entienden o se traslada o parece que no se entienden porque a lo mejor falta información. Claro, yo no tengo tan claro que ese informe jurídico sea tan claro, porque si es tan claro, difícilmente va a decir nadie que no. Yo entiendo que no puede ser tan claro. Yo creo que no puede ser tan claro, porque entonces no habría esa discrepancia, ¿no? Yo creo que la discrepancia no está sobre el informe jurídico, que sí es claro, Emilio. La discrepancia está en... ¿Y yo cómo saco la cabeza en este tema? Ahí es donde está la discrepancia. Es decir, ¿quién va a tener el protagonismo en esto? Ya. ¿Quién está un poco llevando la iniciativa pública? Sí. De este? Es el ¿Quién tema coge la bandera, de no? divergencia, efectivamente. Yo y voy no a contar, sobre... como se dice en estas tertulias famosas, de hasta donde yo sé. Pues eso de hasta donde yo sé. Ahí es verdad lo que dice Enrique, que hay un miedo extraordinario en el equipo de gobierno por las consecuencias de las denuncias que se le pueda volver en contra. Entonces, atenazados por eso, no ha querido, digo de esas cosas las que me cuentan a mí, no ha querido el presidente de Aguas de Cádiz tomar la iniciativa. Es decir, cuando un empleado público conoce la comisión de un delito, bueno, cuando un ciudadano tiene la obligación de ponerlo en manos de la justicia, no ningún órgano. Uno, Álvaro de la Fuente conoce que se ha podido cometer un delito a la justicia. Está obligado a hacerlo. No tendría que haber ido. Lo lleva al Consejo para guarecerse, por si eso luego tiene una repercusión. Y luego en el Consejo, dentro de los procedimientos, parece, yo como no soy jurisperito no tengo ni idea, que si tú presentas una demanda, una querella, en el juzgado se te puede volver en contra. Pero si vas por la vía de la Fiscalía, lo que tú haces es pedir a la Fiscalía que investigue. Y si la Fiscalía al final dice, una vez hecha la investigación, concluimos que no hay nada, nadie te va a decir qué es lo que ocurrió con el agua de Loreto. La vía de la Fiscalía sale gratis. La vía Fiscalía sale gratis, por lo que dice eso Fernando. Es, la otra, ahora, si yo tengo un informe jurídico... De lo que yo he ido hablando desde hace unos días. Pero Rafael, si el informe jurídico es claro, nítido, que aprecia la existencia de un delito... Rafael, todo eso lo vamos a vivir. Sí, pero el informe jurídico, a mí me parece bien que no tome la iniciativa el presidente, sino que diga, hombre, es un informe jurídico para bien de la empresa y para que actuemos bien el Consejo de Administración, como colectivo. Entonces lo lleva al Consejo de Administración y allí se decide. Ahora, si se manda a la Fiscalía, también existe el peligro, porque todos sabemos cómo funciona, que entre en el montón de papeles. Es decir, eso no se sabe cuándo el fiscal va a tener a bien ocuparse de este asunto en función de los conflictos que haya. Mira, yo sin dar decir que los informes jurídicos, lo mismo que las instrucciones, por supuesto, dice el informe, en este caso el informe jurídico, según el análisis que hacemos, los servicios jurídicos, se desprende esto y esto y esto. Evidentemente luego habrá un juicio que determinará si lo que tú has visto era exactamente eso, o donde has visto prevaricación, pues no la había, pero donde has visto falsificación sí. O sea que eso es así, porque un informe jurídico no es una sentencia, la sentencia viene luego, y la sentencia tiene en cuenta el informe jurídico y las pruebas que haya determinado hacer.
Pero luego hay también otra cosa, y es, el informe de la universidad es bastante contundente también, en el sentido, no entra en aspectos jurídicos, dice, usted me pregunta si aquí ha tenido entrada la realización de un estudio por parte del observatorio. Tengo que decirle que el observatorio aquí no nos consta. Es el informe en la universidad. inequívoco, ese sí que no es... A nosotros no nos ese consta. es el que está claro. Y por tanto, si no nos consta, mucho menos nos va a costar que se haya pagado un dinero, se haya recibido un dinero como tal. Entonces, creo que hay elementos más que suficientes como para haber tomado una determinación y no que ahora estamos esperando a ver qué es lo que se hace después de la reunión de ayer. No, Manolo, estamos esperando, no. Ahora mismo lo que está claro es que puede que todo sea una maniobra orquestada para achicharrar a Romaní. Porque Romaní ¿Y los servicios jurídicos se van a prestar a eso? Vamos a ver. ¿Tú crees? ¿Y la universidad se va a prestar a eso? Perdona. Hombre, por el amor. Hombre, ahora mismo no se remata nada. No se atreve a poner una denuncia. No se pone la querella. Hay una indefinición. Y mientras que está pasando, que Romaní ha chicharrado. Sí, pero lo que dice Chicharrao. Pero mira, Rafael, tú decías algo que para mí es clave en esto, ¿no? ¿Quién coge la bandera? Claro. Pero ¿quién coge la bandera? Pero por otro lado tenemos que en esa misma casa, claro, hay que unir la falta de experiencia de los nuevos y el miedo al tener esa inestabilidad a dar un paso. Y tenemos el caso, por ejemplo, del contrato de limpieza. Estamos con prórroga porque nadie se atreve con todos los propios ya que están informes técnicos a sacarlo. Y es un tema de miedo a lo desconocido. ¿Quién va a firmar aquí que se le da el contrato nuevamente a quien sea en los próximos 10 años? Entonces hay miedo al desconocimiento, miedo a todo aquello que no es una responsabilidad que tienen que asumir y que no sabe dónde puede llegar. Hombre, pero yo creo que la responsabilidad, si hay un comportamiento ético, la responsabilidad la lleva al cargo, quiero decir. Sí, claro, en un cargo, si tú tienes informes jurídicos o informes técnicos y jurídicos, ahí viene ya la decisión política, y la decisión política, si es limpia, no puede ser de delincuencia. Quiero decir, puede ser de acierto o error, pero no de delincuencia. Es timorata por la falta de conocimiento de muchas cosas. Lo que pasa es que hay dos niveles. Una cosa es el despilfarro y el juicio que pudiera tener el despilfarro, un juicio político o de la opinión pública. Claro. Y el otro es la malversación de caudales públicos. Delito, si existe, Sí. que se sustancia en el ámbito de lo penal. Claro. Y luego hay una última cosa que es la restitución a los caudales públicos si el dinero ha sido indebidamente empleado, que debería ser el final de toda acción. Es decir, que si esto se demuestra que ha sido ilegal, usted tiene que devolver, que eso es a lo que suele obligar el Tribunal de Cuentas. En fin, que no se... Bueno, si os parece, terminamos aquí y ahora volvemos dentro de unos minutos con nuevos temas. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Les planteamos a nuestros invitados que nos den su opinión acerca de la huelga en el sector del metal convocada por los sindicatos minoritarios en el día de ayer. Parece que el detonante de la huelga es el accidente laboral de días pasados. He escuchado esta mañana al secretario de organización de Podemos de Andalucía y diputado por Cádiz, Jesús Rodríguez, erigiéndose en portavoz de los sindicatos minoritarios y las plataformas que convocaban esta huelga, ya que los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, han optado por mantener un perfil bajo. Ayer hubo también una concentración y una manifestación por las calles de Puerto Real y una cierta irritación en la patronal del sector del metal. No sé, Rafael. Bueno, a mí me ha interesado hasta el vocabulario empleado
en el conflicto, ¿no? Porque se ha hablado del proletariado, se ha hablado de la clase obrera, se ha hablado de una terminología que hacía mucho tiempo que no se oía. Y, por supuesto, el enfrentamiento con los grandes sindicatos, UGT y comisiones, con plataformas, sindicatos minoritarios y Podemos erigiéndose un poco en el líder de esta corriente alternativa, también en el mundo sindical. Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Acusando a comisiones y a UGT de ser la vieja política en el campo sindical y ocuparse de los asalariados fijos de plantilla y no de las contratas, que es donde está el riesgo laboral, porque las empresas no cuidan y fruto de eso fue el accidente del otro día, el no hacer unos paros con una entidad suficiente que justificaran la muerte de un trabajador, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Y se ha abierto ahí un hiato entre dos posiciones que yo no sé hasta qué punto responden en esa gran división de que acusan entre los trabajadores de las plantillas de astilleros y lo de las contratas y las empresas auxiliares. Yo no sé hasta qué punto eso es así. Pero, bueno, el resultado de todo esto, bueno, las versiones que se han dado después de los resultados son muy diversas. Para uno ha sido un éxito y en el otro casi no se ha notado. Pero UGT y comisiones tendría que reflexionar si están anteponiendo determinados criterios sobre otros. Es decir, están anteponiendo de forma absoluta la imagen de paz social que le interesa a la bahía para que sigan viniendo contratos, siga habiendo trabajo y la actividad en los astilleros sea boyante. ¿Hasta qué punto anteponen eso a la falta de estabilidad en el empleo, la falta de seguridad y tal? Y es un aldabonazo importante. Es un aldabonazo que se ha dado en la bahía de esa división y que UGT y comisiones debía de revisar sus posiciones. No digo rectificar, sino reflexionar sobre sus posiciones porque el tema está planteado y hay base para plantearlo, ¿no? Bueno, pues aquí hay dos cosas claramente, que lo que Podemos ha intentado hacer y en gran parte ha conseguido son los partidos tradicionales, es decir, la vieja política. Señores, esto representa la vieja política, ¿por qué no lo van a hacer con los sindicatos? Si Podemos tiene un proyecto propio para el Estado en su conjunto y para el gobierno para España en su conjunto, pues también lo van a hacer con los sindicatos, que serán un estorbo en tanto en cuanto su proyecto político sindical no coincide con los sindicatos establecidos. Y, hombre, lo del accidente, pues esas cosas siempre son muy dolorosas, es un aguijón que mueve la voluntad de la gente y tal. Ahora, bueno, pues esto, ya, si no lo sabía usted, señores de UGT y comisiones, ya lo saben, van por ustedes como van por el PSOE y por CDS. No, o sea, la crítica ha sido tan dura que literalmente han dicho: UGT y comisiones se han convertido en voceros de los intereses empresariales, así de claro. O sea, han eliminado de raíz la función principal de los dos grandes sindicatos, ¿no? Sí, el lema ya lo tiene. Comisión y UGT, la misma cosa es. Eso tenía que llegar, de hecho ya había llegado también al mundo sindical, pero no se había visualizado. Como hacía referencia a Rafael, hacía tiempo que no se veía esas reivindicaciones con ese lenguaje, ¿no? Porque estaba un poco como decía, eso era de otros tiempos, ¿no? Evidentemente, yo creo que esa es una industria de las más importantes, porque la industria auxiliar que hay en Cádiz es muy buena, es muy buena. Claro que hay elementos diferenciadores, está claro, cuando no es lo mismo el trabajador que está en astilleros que el... plantilla. Claro, exactamente, ¿no? Pero la industria auxiliar aquí hay que cuidarla porque es una industria que solamente por ella sola y teniendo
la posibilidad de promoción pues puede ser una alternativa muy importante a todo ese desmantelamiento que se está haciendo en ese sector. El capítulo que decía mi amigo Enrique, Podemos pues tiene que estar en esa tesis que es, digamos, su línea de actuación, de que todo aquello que estaba de manera ya enquistada, y sí es verdad, ¿no? Todos sabemos que los sindicatos, no solamente por los escándalos que han tenido, sino que de alguna manera se ha acomodado y están en esas líneas del trabajador fijo, y también es verdad que con tanta situación anómala que ha habido con los sindicatos, yo creo que han estado un poco ahí acogotados. Cuando ha surgido una nueva situación que hace tiempo que no se daba, es cuando ya sale el competidor y dice: señores, que ya ustedes no sirven, que ya estamos aquí. Hombre, yo quisiera ver eso, y quisiera ver a esa nueva ola y de generación en el ámbito sindical a través de Podemos. Quisiera verlo en la Bahía también en el sector de servicios, es decir, que se trasladara para que aquello que en su día ocurrió con Delphi, y que sin embargo la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en pequeños comercios, en los autónomos, que en definitiva somos los que pagamos más impuestos en este país, pues que ahí se hagan unos verdaderos defensores de esto. Por lo tanto, yo creo que es una situación que se tenía que dar, porque desgraciadamente hay accidentes y es en los momentos que se ven las deficiencias que hay, y no es malo, para mí no es malo. Una llamada de atención de que hay un sector que, aunque se hable poco, es muy bueno, está muy especializado. Hay empresas auxiliares en Cádiz que yo he conocido, una de ellas que también te presentó el amigo Barroso en Cuba y en otros sitios, que ves aquí le están trabajando en el ámbito mundial, y son empresas punteras. Mira, en los argumentos que ha sacado Comisiones y UGT, ha habido una argumentación de defensa de su posición que a mí no me ha gustado demasiado, que es la siguiente: las convocatorias son unos sindicatos que casi no tienen representación en los comités, es decir, que la representación, los trabajadores que han sido votados para representar al conjunto, no los han votado a ellos. Bueno, es que ese argumento puede ser: no te han votado ahora, pero si en la próxima lo van a votar. A mí me hubiera gustado más que hubiera salido diciendo: el sindicato ha conseguido en el convenio colectivo del último año estas condiciones, en relación a la seguridad en el trabajo y estas condiciones y tal. No, estos no son representativos. Bueno, pues como siga por ahí, la próxima, el que no va a ser representativo va a ser tú, ¿no? Vamos a ver, dos o tres cosas en relación a escuchemos al sindicalista, por favor. El origen del asunto, efectivamente, la muerte de 2 trabajadores por accidente laboral el pasado agosto. Pudiera desprenderse de declaraciones de las que se hicieron ayer que los sindicatos con más representación en el sector pues no echaron cuenta de eso. No ha pasado nada, no. Aparte de hacer acciones en los días siguientes, Comisiones Obreras ha puesto en manos de la Fiscalía, por si pudiesen desprenderse algún tipo de responsabilidad en las condiciones de trabajo de las que se estaban haciendo. Y son más de una vez las denuncias, porque otro de los temas por los que ayer se hacía la huelga, que eran incumplimientos de convenio y seguridad en el trabajo, en el que muchas veces son muchas las denuncias que existen, y la falta incluso de personal dentro de la Inspección de Trabajo origina muchos problemas en la actividad laboral del día a día. Pero no quiere decir que es que hasta que estos señores ayer decidieron convocar una huelga o paro general, los demás sindicatos que no habían hecho nada. No, eso no es así, En segundo lugar, hay que tener en cuenta una cosa: la llamada a la huelga que se hace ayer, efectivamente, y aquí se ha dicho, no puede separarse de la lucha soterrada que por la hegemonía sindical hace tiempo que se está desarrollando en el ámbito de la Bahía y en el ámbito fundamentalmente del metal.
Y en esa lucha soterrada no Podemos, un sector de Podemos que es izquierda anticapitalista, está sirviendo para azuzar y para apoyar ese cambio en la hegemonía sindical en relación a unos sindicatos que le sean más, bueno, pues estén más de acuerdo con lo que ellos piensan que debe ser la acción sindical. Con apoyo desde los ayuntamientos. Pero, no olvidemos, izquierda anticapitalista, no Podemos en general. Y eso ha hecho que en muchas ocasiones ese tipo de apoyo a eso exagere el discurso de presentar a comisiones y a UGT como colaboracionistas y como colaboracionistas no ya solo de la patronal, sino del propio sistema capitalista. Por eso, Manolo, yo creo que entonces que donde tú eso además tampoco puede separarse de la lucha interna que hay dentro de Podemos por configurarse como una organización autónoma en Andalucía con su referente sindical. Y sus referentes sindicales para izquierda anticapitalista en Andalucía no pasan por comisiones y UGT, que son la casta, sino por fortalecer la posición de estos sindicatos minoritarios en sectores agrarios, el SAT, en sectores industriales, pues autonomía obrera, CGT. Te digo una cosa, que donde tú hablas de origen, yo hablaría en enseñanza. Tú hablas de origen, el origen no es, es el detonante. El detonante ha sido el accidente. Pero, el origen hombre, está en un plan establecido por esta gente para... Yo quiero antes yo decía que por supuesto que aquí hay una lucha por la hegemonía, una lucha porque internamente en Andalucía Podemos quiere convertirse en una organización autónoma y quiere tener sus referentes sindicales. Eso, a pesar de las críticas que Podemos a nivel de Estado y las diferencias que puedan tener con Comisión y con UGT, no buscan una alternativa sindical como referente en organizaciones minoritarias. Pero aquí sí. Y al aire de lo que decía Rafael en relación a que a él le hubiese gustado, es que precisamente eso es lo que está ocurriendo ahora. Esto se hace en el marco de un momento en el que las centrales sindicales con más representación actualmente están negociando el plan industrial. Y el plan industrial lleva consigo el futuro para sectores como este. El futuro en cuanto a la solicitud de que hay que rejuvenecer las plantillas, de que hay que tener mayor formación, de que hay que dotar técnicamente mejor a esto. Se está negociando al lado de eso el convenio. Y ahí se están introduciendo medidas de mejora. Y esa debería ser su bandera. En la mesa de negociación. Argumentando desde ahí. No, y de hecho, Rafael, lo es. Porque desde cuando vienen haciendo llamadas, atención, los sindicatos mayoritarios, la necesidad de que hay que rejuvenecer la plantilla, de que hay que dar más formación, de que hay que hacer un plan industrial, de que hay que asegurar cartera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que muchas veces yo creo que ahora mismo este tipo de movimientos como las de ayer generan en algunos momentos, pues sí, una cierta inseguridad que desde luego no favorecen el futuro del sector. Pero que no hay que exagerar la situación, que hay una lucha por la hegemonía, sí, que hay sectores de izquierda anticapitalista que apoyan eso, sí, pero que desde luego están muy lejos en cuanto a representación, porque luego hay otra cosa. La representación, cuando se dice que comisiones y UGT que tienen, no, es que parece ser que como si comisiones y UGT no se presentasen cada 4 años unas elecciones sindicales y obtienen una representación mayoritaria, porque los trabajadores se supone que no son tontos. ¿Y por qué los otros, a pesar de eso, siguen siendo minoritarios? Bueno, pues porque siguen siendo minoritarios, sus propuestas no llegan a la mayoría de la gente. ¿Algún día llegarán? Pues llegarán. Vamos a cambiar de tema, para que nos dé tiempo por lo menos, siquiera brevemente, de comentar el hecho curioso de que en los últimos 10 días España ha tenido 3 ministros de Cultura diferentes. ¿Qué os parece la dimisión de Maxim Huerta? Parece que en Francia el gobierno de Macron también tuvo situaciones similares y que también muy poco después de hacer nombramientos surgieron
antecedente de alguna de las personas que le provocó cambios. De todas formas, con el ministro de Cultura concretamente, pues es verdad que desde el mundo de la cultura se veía como el flojito, pertenece a un tipo de cultura, entre comillas, no se veía un personaje representativo con solidez, con obra propia, con un currículum de peso en el mundo cultural. Era un poco la cultura de la espuma y tal, ¿no? Un poquito la cultura de superficie y del gran público. Entonces era un poco de, bueno, hay que asumir esta parte, pero claro, cuando ha caído, pues entonces, o cuando estaba por caer, o cuando salió su situación fiscal impresentable, entonces... No, pero además, ¿qué hacía ahí? Entonces ya salieron las voces. Pero si ¿quién ha pensado en este tío, hombre? ¿Quién ha sido el que ha propuesto? Que vuelva a la tele a los programas de griterío y que se deje de historia, ¿no? Eso ha sido un poco como ha terminado cayendo y ha caído, yo creo que él no ha pedido disculpas y tal. El no haberle advertido al presidente de su situación, ya nada más que eso debería haber sido razón suficiente para cesarlo, pero bueno. Bueno, yo quiero decir lo siguiente: todo español que ingresa al año más de 200.000 euros, si no se busca una sociedad instrumental o un chiringuito determinado, legal por supuesto, paga el 48% de impuestos. Estamos hablando que en 100.000 euros... Todo el que gane más de 60.000, ¿eh? Bueno, yo hablo de... ¿Te has tirado muy alto? Bueno, no, 60.000. Bueno, más de 60.000. El 48% de impuestos es una pasta. Entonces, este hombre hizo una sociedad, al parecer, instrumental. Le dijeron que era ilegal. No es instrumental, ahora lo explicamos. Bueno, era ilegal. Entonces, hizo un recurso. Lo perdió. Hizo un recurso y lo perdió. Pagó, se puso a bien con Hacienda y siguió su vida. Es decir... Y ahora 10 años después le sacan esta historia como si yo hubiera alguien que ha tenido un accidente. El recurso fue desestimado el año pasado, ¿eh? Bueno, no, yo creo que la tributación, las obligaciones tributarias eran de hace 10, ¿eh? Mira, pero fue el año pasado cuando él pierde los tribunales el recurso. Él hizo lo que han hecho una terminología de culpabilidad. Perdona. La terminología que Hacienda es de culpabilidad. Es decir, sí. Pero eso lo han hecho en España, la tira de gente que ganaba ese dinero. Bueno, pero claro. no han terminado el ministro, Enrique. Oye, perdona, las cosas otra cosa así. te digo, como, en España hay 45 millones de ciudadanos, claro, como los que han 17 ministros como los que han repatriado el dinero y ha pagado más que el 10% de... ¿Me explico? El 10%. Sí. O sea que aquí en el tema fiscal es el tema que a lo mejor hay que tocar muy en serio. Bueno, mira, muy en serio. Si nos vamos a la génesis, como decía antes, en el año 2009 es la señora Salgado la que entra en esta circunstancia de una persecución y un cambio de criterio absolutamente alucinante que venía vinculado precisamente a todos aquellos que aparecían en pantalla, que tenían opinión y tal y cual, porque había en aquel momento, vamos a ver, ¿por qué se crea el impuesto de sociedades? El impuesto de sociedades se crea en empresas porque si no se cree que se quite precisamente porque ayudaba a la creación de empleo. Y una sociedad y una empresa se creaba. Y entonces usted asume una serie de cargas, entre comillas, pero que ayudan a la sociedad, como es empleo, como es... Bien, todo eso, pero eso que no los es que el caso, tenemos... ¿no, Emilio? Perdona, los que tenemos una empresa, sea SL o SA, sabemos perfectamente que ese es el criterio básico. Por eso montas una empresa. Una vez se podrá tener más empleados, otra vez menos, pero que genere tu empresa, aunque sea la propia actividad. Eso era así. En 2009, que no fue ni Aznar, fue la señora Salgado, que ese criterio porque hay que llenar las arcas y se va a por esto. Bien, el tema no está en eso. Queda poco tiempo. Todo el que hacía eso estaba dentro, pero se dice, señor, esto se acabó. No está el tema en si tú podías tener una empresa o no.
sino que hay desgravaciones que no puede ser una empresa. Yo no puedo en mi empresa pasar los gastos de la tarjeta de Mercadona. ¿Por qué? Porque me dirá un inspector, oiga, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué lo desgrava usted cuando usted no utiliza esto para tal? Entonces, ahí está en que el problema no está en que se cambió, que el criterio para mí fue un cambio drástico, es que usted ha utilizado y no ha sabido, o su asesor no lo ha asesorado bien, porque usted no puede poner su casa, su vivienda particular. Manolo. Sí, bueno, yo creo que este cese en forma de dimisión que presentó el ministro de Cultura, yo creo que era inevitable. Era inevitable. Una vez que se tiene conocimiento de que se ha creado un instrumento fiscal para procurar pagar menos de lo que te correspondería Hacienda, pues eso, si tú sigues en la vida civil, pues no pasa nada porque has cumplido con Hacienda te ha cogido, has pagado la multa y se acabó. Eso no te impide mañana estar en otra cadena de televisión, pero desde luego sí te invalida como ministro de un gobierno que te dice que quiere que todos paguen conforme a lo que deben pagar para que los servicios públicos en este país sean los que tienen que ser, etcétera, etcétera, y que se va a luchar contra el fraude fiscal y se va a evitar figuras que hagan que los que dependen de una nómina, pues no hay manera de que se escapen, pero que los que no sí. Y entonces, claro, yo creo que esto así era inevitable. Y yo creo que se ha resuelto rápido y que se ha resuelto bien, como tendría que haberse resuelto hace ya tiempo este tipo de situaciones con cualquier gobierno que sea. Y yo creo que lo bueno que tiene esto es que se ha llegado un momento en el que difícilmente ya se va a poder hacer otra cosa cuando ocurran cosas como esta en este gobierno, en el que venga y en el que suceda al que venga. Y a lo mejor en algún momento se planteará aquí en España lo que existe en otras latitudes, que es el presidente propone una serie de candidatos a ser sus ministros, pero pasan por una comisión parlamentaria que de alguna manera los examina para que este tipo de casos... Eso es más americano, ¿no, Manolo? En Europa también hay... En Europa todavía este tipo de temas no está instalado. Y en Estados Unidos no es para todos los cargos. Hay algunos que sí, y hay otros que no. Hay una cosa que no sé si tú lo has mirado. Pero eso no sería un tema... Mira, brevísimo. ¿Y eso por qué lo saca un confidencial de internet? Alguien se ha llevado un disco duro de Hacienda y va a estar repartiendo. El periodismo de investigación. El periodismo de investigación no existe. Yo vengo diciéndolo desde hace años. Es que a lo mejor siempre hay alguien que filtra. Duro. Y casi siempre el que filtra es uno del mismo partido. Con intereses encontrados. Eso. ¿Departamento de dedicatorias? Departamento de dedicatorias. A viejos rockeros que nos siguen y que la nombro hace mucho, que no lo nombro, Joaquín Yáñez y a Paco Romero de Deportes Romero, que siguen fieles y leales al programa. También a Javier del Departamento de Caballeros del Corte Inglés, que también nos ¿Es seguía... el que te ha vendido la esta es baratita, de la outlet. Está la cosa muy mal. Está la cosa muy mal. Y también a Joaquín, gran amigo que era propietario, ¿acordáis?, de la droguería La Corona, por cerca de nuestra casa, hace mucho tiempo que no lo veía. Me dice, hombre, te veo por la tele, pues bueno, recuerdo. Y también un especial saludo a Alfonso Pozuelo, que aunque sigue de delegado de Zona Franca por el tiempo que le corresponda, sí me consta que en ese informe que ha presentado ha hecho un esfuerzo muy importante en contener, en reducir pérdidas que otros anteriores pues no tenían ese criterio y parecía que estaban en la feria gastando y gastando. De las vanidades. Y esperemos que no le den coba a la empresa de grafeno esa que sale huyendo de Yecla y de otros sitios. Bueno, damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, Enrique Montiel, Rafael Garófano y Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.